manual de uso es con la imagen de la nueva tarjeta NewMe, como para que todos puedan empezar a compartir esta información. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, en donde van a tener toda la información de qué se trata NewMe. Bueno, ¿qué es NewMe Car? Para todos los que se conecten por primera vez o las personas que pueden recomendar, muchas veces dicen, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Básicamente dos cosas. NewMe Car es una tarjeta magnética computarizada diseñada con nanotecnología cuántica. La tecnología por la que el mundo se disputa hoy en día, la que genera sanación cuántica, sanación verdadera, real, eso es algo maravilloso que no existía hasta el momento, la cual nos permite reordenar nuestra frecuencia y nuestra energía, optimizando el funcionamiento de nuestro cuerpo. Recobramos la energía original de nuestras células, así que eso es un dato importantísimo. Contiene más de 20.000 iones negativos, el segundo gran efecto, que es los efectos de la ionización negativa, comprobados desde hace muchísimo tiempo, ya por estudios científicos avalados hasta por la Organización Mundial de la Salud, en donde se pueden comprobar los beneficios de la ionización negativa, que sobre el cuerpo y el agua han sido estudiados, comprobados y demostrados en todo el mundo. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener al colocar NewMe sobre nuestro cuerpo? Los beneficios son muchísimos y en la próxima vamos a ver los efectos comprobados. Pero acá tenemos los beneficios inmediatos, son alivio del dolor, disminución de la inflamación en la zona local afectada, refuerzo en la cicatrización de las heridas, acelera los procesos de cicatrización, tanto en úlceras, quemaduras, heridas o postquirúrgico, ¿no? Después de una cirugía. Mejora el descanso, lo que es el insomnio, los despertares nocturnos. Aumenta el rendimiento físico. Aumenta el rendimiento físico, la estabilidad, el equilibrio, la fuerza, la resistencia. Son beneficios comprobados al momento de la colocación de NewMe. Mejora el enfoque mental, mejora el rendimiento deportivo y también disminuye la fatiga post-ejercicio. Eso también fue comprobado y tenemos experiencias y testimonios. E hidrata la piel. Sabemos que también aumenta la longevidad, favorece a la longevidad porque genera una hidratación celular mucho más profunda al ionizar el agua de nuestro cuerpo, teniendo en cuenta que el 70% de nuestro cuerpo aproximadamente está constituido por agua. Así que genera esta microestructura que permite una mejor hidratación celular, por ende, de la piel. ¿Cuáles son los grandes desórdenes o afecciones que se ven beneficiadas inmediatamente con la tarjeta NewMe Car? Esto es según las experiencias y los testimonios recaudados en mi consultorio, en la aplicación de mis pacientes, en donde armé este orden de patologías a las que los beneficios son realmente maravillosos. No significa que el resto de las enfermedades no tengan beneficios, todos tienen beneficios, pero estas patologías han mejorado inmediatamente al colocar NewMe Car sin excepciones. Enfermedades respiratorias de todo tipo, porque las enfermedades respiratorias en general vienen acompañadas de disnea, es decir, dificultad respiratoria, con lo cual mejoran muchísimo todas las afecciones respiratorias. Dificultad en la marcha, personas que tienen inseguridad al caminar, dolores, fatiga, disnea, tienen muchísimos beneficios al momento de la colocación, hasta han dejado métodos de apoyo como bastones y andadores. Contracturas cervicales, lumbares, en cualquier zona de la espalda o en cualquier parte del cuerpo en general, todo lo que tenga que ver con una contractura en general está ligado a una inflamación, es decir, con entumecimiento muscular, entonces esto genera una dispersión en la contractura y un alivio del dolor en la zona. Fibromialgias,
también caracterizado como un síndrome característico en las mujeres jóvenes o adultas jóvenes, en donde prevalecen los dolores articulares en puntos determinados, insomnio, inestabilidad emocional, sobre todo ligada a procesos de angustia, de depresión, y también insomnio. Entonces, colabora en todas estas irregularidades y mejora todos los síntomas. Por otro lado, tenemos el insomnio, que es una gran reguladora del sueño. El cansancio y la depresión, ambas en donde se genera mayor vitalidad, aumenta los niveles de serotonina, de función adrenal, con lo cual genera mayor motivación, fuerza de voluntad, así que muy recomendado en estos casos. Cefaleas y migrañas, en todos los casos se han notado mejorías y han hasta desaparecido migrañas de muchísimos años instaladas en el organismo de los pacientes, principalmente jóvenes, que padecen este tipo de desórdenes. Cervicalgias y lumbalgias, dolores puntualmente desde cervicales, lumbares, por hernias de discos, desplazamientos, aplastamientos, han mejorado muchísimo con la utilización, inclusive hasta casos en donde han tenido destrucción vertebral por un linfoma, es decir, por cáncer, han resuelto el dolor en la zona. Y por último, cicatrización de heridas. Acelera los procesos de cicatrización de cualquier herida. Mejora porque genera alivio del dolor, acelera el cierre de la herida, restaura el tejido y alivia el dolor de la zona inflamada. Así que estos son los grandes beneficios en estas enfermedades puntuales, que no significa que sean las únicas, les vuelvo a recordar. Estos beneficios se pueden obtener en muchísimas enfermedades. Mire esto qué importante, son los 15 efectos demostrados de NuMi-Car en los estudios que realicé desde el comienzo hasta el día de hoy. ¿Cuáles son estos efectos demostrados a través de los estudios realizados? Eleva hasta 3 veces la frecuencia vibratoria del cuerpo a través del gráfico el biómetro de Bobis, donde les pude mostrar en vivo el cambio en la frecuencia, en la energía medida en unidades de Bobis. Segundo punto, reestructura y amplifica hasta 2 metros el campo electromagnético, es decir, que nuestra aura se restaura y se amplifica mucho más que sin la utilización de NuMi, que se encuentra un campo discontinuo y mucho más angosto con respecto al cuerpo. Tercer punto, nos protege de energías negativas. Esta aura o este campo electromagnético que genera una estructura perfecta toroidal hace que ningún tipo de energías de frecuencias vibratorias bajas puedan ingresar, ya que son rechazadas, se repelen naturalmente por esta nueva frecuencia a la que nos exponemos. Cuarto punto, genera mayor equilibrio energético y funcional en los órganos, comprobado en el estudio del BioWell, en donde pudimos observar la cantidad de órganos que se han equilibrado con la utilización de NuMi al momento de la colocación, cuando sin la tarjeta solo 3 órganos se encontraban equilibrados, y después de la colocación de NuMi se encontraron equilibrados más de 13 órganos. Entonces, vamos por el quinto punto, alinea los chakras, ¿sí? Sabemos que los chakras se encuentran en continuo movimiento y que uno de los grandes desafíos es, desde el campo energético, es la alineación y la activación de todos los chakras, que es donde se habla de la energía Kundalini, que muchos habrán escuchado para la liberación y para el correcto funcionamiento de todo el metabolismo y de los órganos, que comienzan primeramente en el campo energético, por lo cual estos chakras, que son vórtices energéticos, requieren de una alineación y una activación para que todo funcione correctamente. El sexto punto es que aumenta la vitalidad, la fuerza, la resistencia, la estabilidad y el equilibrio, comprobado en todas las pruebas que realizamos en vivo sobre pacientes, sobre personas, en donde podemos observar justamente
la mayor fuerza, resistencia, estabilidad y equilibrio que ganan, no solo en personas que tienen patologías de base, como por ejemplo parálisis cerebral o enfermedades neurológicas, o adultos mayores con dificultad en la marcha, en donde se puede ver inmediatamente, sino en personas jóvenes sin ningún tipo de patología. Igualmente esto sucede porque se modifica el punto o el eje en el que nos encontramos parados debido a la fuerza de atracción con el centro de la Tierra. Por eso decimos que genera una bioresonancia magnética con la Tierra, ya que el punto o el eje de nuestro cuerpo cambia, por lo cual se modifica nuestra postura también, y al principio podemos tener algunos síntomas como mareos. El próximo punto, alivio de dolores óseos, articulares y musculares. Sabemos que reduce el estrés oxidativo, ayuda a eliminar radicales libres, entonces esto genera también una disminución, un alivio en los dolores y menor inflamación, genera desinflamación y analgesia. Siguiente punto, aporta estabilidad emocional y mental, también comprobado a través no solo del común denominador de todos los testimonios y experiencias que juntamos, sino también por el SKIO, el estudio realizado en el Centro de Biotecnologías de Argentina, en donde se comprobó como siguiente punto que aumenta los niveles de serotonina y la función adrenal, causante justamente de enfermedades como la depresión. El siguiente punto, genera agua hidrogenada. Recuerden el estudio realizado en el laboratorio en donde llevé todas las muestras de agua, en donde pudimos demostrar que el agua que tenía la colocación de la tarjeta resultaba ser un agua que regulaba el pH, es decir, un agua alcalina, hidrogenada, ionizada. El siguiente punto, aumenta la disponibilidad de oxígeno en sangre, comprobado a través del oxímetro de pulso en los casos con enfermedades respiratorias, en donde pudimos ver que aumentaba hasta un 23% la capacidad respiratoria, en donde personas que al cuarto día han dejado de utilizar PAF como uso preventivo, como uso diario, y han dejado de utilizar oxigenoterapia nocturna desde la utilización de la tarjeta. Además, pudimos observar que en el agua justamente genera un aumento en la disponibilidad de oxígeno, como así también de magnesio, una regulación y reducción de cloro residual, mejora en absolutamente todos los nutrientes, con lo cual esto aumenta la disponibilidad en sangre de oxígeno, como también, por ejemplo, de magnesio. Gran efecto depurativo, elimina radicales libres. Este efecto que genera con respecto a la al agua hidrogenada en nuestro cuerpo, al aumento de disponibilidad de oxígeno, de carbono activo en el cuerpo, ayuda a eliminar los radicales libres, que el principal radical libre encargado de gestar toda enfermedad es el oxígeno, a pesar de que lo tomamos como un nutriente bueno o positivo. En realidad es también producto de desecho de la alimentación o de la nutrición de nuestras células, con lo cual este oxígeno se logra conjugar con otras moléculas y de esta manera se genera agua nueva, se genera una mejor hidratación celular, un mejor intercambio metabólico de los nutrientes en las membranas celulares y un aumento en la eliminación de este tipo de radicales libres, ¿no? Entonces, esto hace que nosotros podamos observar que en las personas aumenta la diuresis, es decir, la eliminación por orina o por transpiración, o hasta se modifica el olor, porque es más concentrada la orina de la primera mañana, de la primera hora de la mañana, o en la transpiración, o asimismo en la defecación, en donde muchos tienen los primeros días mayor cantidad de deposiciones diarias. El siguiente efecto demostrado es que disminuye el estrés oxidativo ligado justamente al efecto anterior, sobre todo comprobado a través del agua.
regula el pH corporal, demostrado no solo en el agua, sino también en el esquío, donde se regula el pH, y pudimos demostrar que a las 24 horas la regulación del pH es de aproximadamente un 10%, con lo cual es un dato no menor, sino por el contrario muy importante. Nada regula el pH tan rápidamente como lo ha generado Numicar, NuMi. Y por último, acelera la restauración de los tejidos, como pudimos observar en todas las heridas, en donde el proceso de cicatrización se acelera maravillosamente. Así que imaginen que con todos estos efectos demostrados, no quedan dudas que Numicar es una herramienta poderosísima para poder compartir y para tener permanentemente con nosotros mismos. ¿Cómo usar Numicar? Es una pregunta que todo el mundo se hace claramente, ¿no? ¿Cómo tengo que usar esta tarjeta? Primeramente, colocar Numicar sobre el cuerpo. Ropa o piel es exactamente lo mismo. Muchas personas dudan de colocarse directamente sobre la piel por miedo a que genere algún tipo de problemas o afección. No va a pasar eso, se puede colocar tranquilamente sobre la piel o sobre la ropa, en un bolsillo, colgada, de cualquier manera mientras esté a menos de 30 centímetros del cuerpo, para que se genere este efecto de ionización. En zona de dolor o lesión, aplicarla directamente en esa zona por más de 7 minutos diarios, que comprobamos que a partir de esta cantidad de minutos empieza el efecto de ionización. Entonces, lo que les sugiero es que la lleven colgando en un bolsillo permanentemente y cuando tengan el tiempo, la posibilidad de estar acostados o sentados o en una posición que les quede cómoda para aplicar la tarjeta en la zona de lesión, aprovechen ese momento para colocarla directamente en la zona afectada. Cuanto más tiempo de aplicación, mejores son los beneficios. Para un mejor sueño, utilícenla debajo de la almohada. Para ionizar el agua, pongan Numicar debajo del recipiente, recuerden, nunca adentro, porque si hay algo que no puede pasar es que la tarjeta se moje. Es la única recomendación que deben tener. A mayor tiempo de exposición, mayores son los beneficios demostrados absolutamente en todos los estudios, desde el estudio realizado en el agua, en el esquío, en las células madres, absolutamente en todo se demostró que a mayor tiempo de exposición, mayores son los beneficios. Lleven Numicar las 24 horas del día. Evite quitar la tarjeta durante los primeros 15 días para que el proceso de restauración del campo se genere en una forma perfecta. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evite colocarla por primera vez en la tarde o noche cuando no tenemos idea o no tenemos realmente el dato de cómo está el campo electromagnético de la persona que se le está aplicando, con lo cual podría tener más síntomas. Y recomendamos complementar Numicar con buenos hábitos, alimentación saludable, ejercicio, meditación, respiraciones, para potenciar sus resultados, ya que van a ver resultados realmente increíbles si además complementan Numicar con hábitos que tengan una frecuencia similar a la de Numi, es decir, con energías muchísimo más elevadas. Les sugiero que realicen autotest de comprobación. Es muy importante que la gente a la cual se le comparte la tarjeta pueda vivenciar, pueda experimentar y pueda tener un autorregistro de lo que sucede en su cuerpo. Eso es muy importante y hay muchísimas personas, más de lo que ustedes creen, que tienen justamente una falta de registro, una falta de conciencia corporal importantísima. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de comprobación inmediatas? La prueba de elongación, la prueba de rendimiento físico, decirle, bueno, a ver, vamos, camine durante una cuadra, camine una vuelta a la manzana, a ver cómo se siente, si le falta el aire, si le duele algo, si se fatiga. Coloquen Numi y vuelvan a hacerle caminar la misma cantidad que había caminado anteriormente y que hagan una comparación de cómo estuvo, de qué es lo que sucedió.
pruebas de equilibrio y de marcha, no solo a través de las pruebas como el 4 o este árbol, digamos, que es una postura de yoga también, en donde la persona se resiste y le bajamos un brazo, como ven en la imagen, como en esta prueba de resistencia y equilibrio, sino también en pacientes adultos mayores que tienen dificultad en la marcha, pueden tomar como parámetro una línea sobre el piso y hacerlos caminar sin la tarjeta y con la tarjeta. Lo mismo con respecto a la postura, pueden hacer poner a la persona de perfil sobre una pared y marcar cuál es la curvatura que tiene y colocarle la tarjeta y ver cuál es la nueva curvatura, si logró enderezar y modificar su postura. Otra de las pruebas es la evaluación del dolor, del 0 al 10, siendo el 10 el dolor más intenso, insoportable, y 0 sin dolor. Entonces, pueden poner una valoración en números, es decir, bueno, ¿cuánto te duele del 1 al 10 o del 0 al 10? Y supongamos que dice 9, bueno, entonces después de la tarjeta, después de los 10 minutos de colocación, ¿cuánto te duele ahora? Entonces tengamos parámetros para poder medir y comprobar qué es lo que sucede con la colocación de NUMI Cara. Autoevaluación NUMI. Y esto se lo propongo para cada uno de los que va a empezar a probar con la colocación de la tarjeta. Les propongo justamente que al comenzar a usar NUMI Cara, tomen un registro del cuerpo y se hagan algunas preguntas, como cómo estaba antes y cómo se siente después de utilizarla, teniendo en cuenta ciertos puntos, como ¿llega la noche con más vitalidad, con más energía? ¿Se fatiga menos? Es decir, ¿se cansa menos? ¿Cambió su postura? ¿Tiene más elongación? ¿Tuvo un sueño más reparador y profundo? ¿Sintió alivio en sus dolores? ¿Aumentó su rendimiento físico? ¿Sintió menos fatiga muscular post ejercicio? Y realicen esta misma autoevaluación luego de un día de colocación y luego de los 4 días de utilización, teniendo en cuenta que muchas personas experimentan las crisis curativas. Entonces, después del 4.º día, ya no va a estar más sobre esta crisis curativa, seguramente, entonces va a poder vivenciar cómo se restableció su cuerpo. ¿Cuáles son los efectos adversos al colocar NUMI Cara? Es importante que lo aclaren, porque muchas veces la gente cree que va a ser maravilla y va a ser milagrosa desde el momento cero, y en muchísimos casos va a generar crisis, y va a generar efectos adversos o indeseados, que en realidad no son indeseados, por lo contrario, son efectos que hablan de una restauración, de un reseteo del organismo, con lo cual es sumamente importante que esto suceda. Pero muchas veces nos pasa que compartimos a personas que tienen, justo me está llegando un mensaje de una de las personas que me acaba de pasar con el caso que les quería compartir. Un cáncer que se encuentra en una zona degenerativa muy profunda, cáncer con metástasis en varias zonas, con tratamientos muy agresivos, quimioterapia, radioterapia, en donde se encuentran probablemente en 2.000 unidades de Bovis, es decir, una energía hiper baja, y de repente cuando compartimos la tarjeta, porque son los casos en donde más queremos ayudar, en donde más queremos llegar, porque decimos, bueno, a ver si esto le ayuda realmente a esta persona, a este caso en particular. Lo más probable que suceda es que genere una crisis muy intensa. Entonces, es importante advertir que puede suceder esto. Aquí esta persona que les estoy comentando me acaba de mandar un mensaje que me dice feliz, me pone, porque acaba de atravesar una crisis curativa intensísima. No saben realmente todos los síntomas que padeció al aplicarla, y estuve todo el fin de semana acompañándola, diciéndole, por favor, no te la saques, aguanta, estamos en un proceso de depuración, estamos en un proceso de desintoxicación, así que es muy importante que no te retires la tarjeta del cuerpo para que este proceso se complete, por más de que tengas síntomas que no los toleres, como aumento del dolor, tiene una clavícula y el esternón prácticamente
destruidos por el cáncer, entonces esto le generaba dolor, inflamación, y con la aplicación de la tarjeta esto se agravó, se generó una intensificación del dolor, dolores de cabeza, inestabilidad emocional con un llanto imparable de angustia. Entonces era importante poder contener a esta persona para acompañar en esta crisis curativa, que eran estos efectos que no son indeseados, sino que más bien son reparadores. Entonces, con el primer contacto puedo experimentar una crisis curativa, con mareos, cefalea, fatiga, sudor, escalofríos, irritabilidad, insomnio, intensificación del dolor o molestias en general. Estas crisis son fenómenos de reparación, donde las toxinas se movilizan de los tejidos al torrente sanguíneo. Los síntomas pueden durar hasta 4 días aproximadamente y luego se consigue la estabilización. Si las molestias son tolerables, no se quita en la tarjeta. De lo contrario, debe realizar un proceso de adaptación. Retírela de su cuerpo y colóquela de manera progresiva cada 2 horas, hasta se estabilice su nuevo campo electromagnético. Pero si logran acompañar a la persona sin que se quite la tarjeta, es un proceso más continuo y más profundo, con lo cual es recomendable que logren tolerar estos efectos. Recientemente la medí en el biómetro, ¿no?, de Bovis, para ver qué era lo que estaba pasando en cuanto al estadio de su enfermedad, de su salud, puntualmente en este caso, y cuando la mido se encontraba en una zona degenerativa de 2.000 unidades, y actualmente con la tarjeta, estoy hablando de la segunda versión de Numi, se encuentra en una zona saludable, es decir, de 8.000 unidades. Miren lo importante que es salirse de un campo energético de 2.000 unidades a pasar al menos a una zona saludable de 8.000. Recordemos que en personas que tienen de base una zona saludable o bioenergética, logramos tener hasta 33.000 unidades de Bovis. En este caso, logramos llegar a 8.000 unidades de Bovis, que es una zona saludable. Asimismo es muy importante esta diferencia de salirse de una zona degenerativa a una zona saludable, en donde el proceso de depuración claramente resultó beneficioso y efectivo. Bien, bueno, entonces vamos a tener en cuenta otras aplicaciones de Numi. No solo la podemos usar los seres humanos, las personas, sino también podemos aplicarla en los alimentos, en donde se genera alcalinización de los alimentos, regulamos el pH, disminuimos la acidez. También podemos colocarla en animales, podemos colocarla en el agua, generando los beneficios del agua ionizada, hidrogenada, antioxidante y alcalina. Podemos colocarla en plantas, en flores, podemos colocarla en el vino, porque sabemos que también el proceso del vino tiene que ver con el oxígeno, ¿no?, con la oxigenación, así que también mejora las propiedades del vino. El mundo entero necesita que todos elevemos la frecuencia vibratoria. Nuestro planeta, todas nuestras especies, desde animales, todos los seres vivos, animales, plantas, personas, seres humanos, absolutamente todos necesitamos elevar nuestra frecuencia. Pasamos a otra dimensión, empezamos a transitar una quinta dimensión. Esto es como muy, muy profundo, pero es muy importante que estemos todos atentos y alertas a que justamente nosotros, con este dispositivo, tenemos el poder en nuestras manos de poder compartirla y poder elevar la frecuencia planetaria, que tantos beneficios nos traerá como humanidad. Así que esta frase, nuestro propósito es llevar bienestar y elevar la frecuencia en todo el planeta. Si cada uno de nosotros empieza a elevar la frecuencia de nosotros mismos, empezamos a contagiar de alguna manera y a atraer esta misma frecuencia tan elevada como para empezar a restaurar todo aquello que durante tanto tiempo y tantos años hemos destruido como humanidad. Así que la gran frase que tenemos desde Numi es: prueba, comprueba y comparte,
porque realmente es lo que sentimos y deseamos para todos. Probarla, que cada uno la pueda probar, pueda experimentar lo que suceda, compartirla, o sea, comprobar desde la utilización y poder compartirla desde ese lugar, desde el bienestar, desde la reparación que cada uno tuvo, desde los beneficios que cada uno sintió en su cuerpo, desde lo energético, desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, absolutamente desde todos nuestros cuerpos.